¿Cuál es la diferencia que existe dentro de estos tres religiones monoteístas, amén, incluyéndonos el cristianismo? ¿Cuál es la diferencia con el cristianismo y el judaísmo y el islam? El islam predica a Alá, es árabe, palabra árabe, Alá es árabe, que significa Dios. Ellos adoran al Dios de Abraham. Los de Islam adoran al Dios de Abraham. El Dios de Abraham es el Dios de Israel también. Entonces los hebreos lo llaman Adonai, Elohim, también lo llaman Yahweh o Jehová en español. Entonces, el judaísmo, el islamismo cree en un solo Dios. ¿Cuál es ese Dios? El Dios de Abraham. Gloria a Dios, hermano. Entonces, ¿por qué se matan entre ellos? Si adoran a un solo Dios, el Dios de Abraham es el Dios de los islam. El Dios de Abraham es el Dios de los judíos de Israel. ¿Y por qué se matan entonces? ¿Por qué se están hoy en guerra ellos? Y el Dios del Islam y del judaísmo, que es el Dios de Abraham, es también el Dios del cristianismo. Amén. ¿Y por qué hay una discrepancia entre estos tres? El judaísmo dice que el cristianismo no es de ellos, aunque ellos reconocen de que el cristianismo surge del judaísmo. Amén. El judaísmo dice que el Islam es una religión falsa porque ellos dicen que son los verdaderos. El Islam dicen que creen en Dios de Abraham porque reconocen que Abraham es su padre. Recuerdan que Ismael es su hijo primogénito de Abraham. Y los árabes, los musulmanes, son descendientes de ellos. Y Israel es descendiente de Isaac, que también es hijo de Abraham. Y Abraham adoró a un solo Dios, que es el Padre. Entonces, si estas dos religiones creen en un solo Dios, que es el Padre, Jehová, Adonai, Elohim, que son nombres dados por estas naciones, ¿por qué hoy se están matando? ¿Por qué se matan? Porque el Islam mata a Israel en nombre de Dios. Israel se defiende por su subsistencia, porque el mundo entero muchas veces la ha querido desaparecer. Entonces Israel se defiende, mientras los demás, como el Islam, ataca a Israel en nombre de Dios. Y el Islam también corta la cabeza al cristianismo porque hay un odio terrible contra el cristianismo por los que confiesan del Islam. Y los judíos también le echan la culpa a los cristianos, amén, más que nada a los que sirven los cristianos. Los cristianos adoramos ¿a quién? A Jesucristo, al Hijo de Dios. Entonces el judaísmo no quiere creer en el cristianismo porque ellos le echan la culpa a Jesús todas sus desgracias. Le echan la culpa a la destrucción de Israel, de la destrucción de su templo en el año 70. Le echan la culpa por causa de Jesús, el que vivió allá en Medio Oriente, en Israel, llamado Yeshua HaMashiach o Jesús, amén, predicó y el pueblo hebreo se dividió en dos, el judaísmo y el cristianismo. Amén. Entonces, hoy el cristianismo también es monoteísta, pero cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, según la enseñanza de Jesús, Juan 14:16, Mateo 28:19, Segunda de Corintios 13:14, Primera de Pedro capítulo 1, verso 2, y así podemos enumerar las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, de que ellos predicaron al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mientras el judaísmo solo cree en el Padre. Y el Islam niega la identidad de Jesús como igual al Padre y no cree en el Espíritu Santo, solamente cree en el Padre. Entonces, el Islam es una religión que cree solo en el Padre, solo en el Padre. O sea, Islam es la unicidad verdadera. Islam es la unicidad verdadera. Solo cree en el Padre, no cree en Jesús. Y si cree en Jesús, solamente cree como un profeta.
no como los cristianos creemos. Los cristianos creemos que Jesús es el Hijo de Dios igual que el Padre, que el Padre le envió al mundo, amén, y siendo igual que el Padre fue hecho carne, lo dice Juan 14:9. Pero el Islam no cree en lo que cree el cristianismo. El cristianismo cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Lo llamamos la doctrina de la deidad, o también lo llamamos con la palabra técnica, doctrina de la Trinidad, 3 en 1. Un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, como creemos en esta distinción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el judaísmo, que cree solo en el Padre, pero también espera a su Mesías, ellos no aceptan al cristianismo. Y el Islam cree en el Dios de Abraham, que es el Padre, pero no cree en lo que cree el cristianismo. Entonces es una terrible separación en cuanto a la doctrina. En este caso podemos decir que el Islam es el verdadero unicitario. Todos aquellos que dicen yo soy unicitario seguramente profesan el Islam. Pero si usted viene aquí dentro del cristianismo y dice yo soy unicitario cristiano, ¿qué tipo de unicidad usted me está hablando, amigo? Señor, reprenda al diablo, ¿no? O sea, un cristiano que cree en el cristianismo dice que es unicitario. Esos son falsos. Esos unicitarios cristianos son falsos. El verdadero unicitario es el Islam. El Islam. Porque cree solo en el Padre. Ellos son verdaderos unicitarios, ¿ya? Y los judíos actuales, pero ellos no son tan estrictos como la unicidad islámica, sino el judaísmo cree en el Padre y están esperando un Mesías. Según la doctrina de ellos están esperando un Mesías. Y dicen que, según su doctrina, ellos dicen que ese Mesías no es el Padre. Jamás pueden decir que es el Padre. El que cree en la religión, en la doctrina judaísmo, ellos entienden claramente de que el Espíritu Santo no es el Padre. Ningún judío actual hoy va a decir que el Espíritu Santo sea el Padre. Ningún judío, ningún judaísmo va a declarar y va a decir de que el Mesías va a ser el Padre hecho carne. Jamás, jamás. Amén. Entonces, ¿dónde queda esta gente que dice que el Padre Dios se hizo carne y Jesús es el Padre en modo hijo? Esa es una herejía atroz dentro del cristianismo. Dentro del cristianismo monoteísmo. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos 3 tipos o 3 religiones monoteístas en este mundo, que creen en un solo Dios. El Islam cree en el Dios de Abraham, el judaísmo cree en el Dios de Abraham, el cristianismo cree en el Dios de Abraham, pero cree en un solo Dios y en 3 personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a ver, si yo profeso el judaísmo, ¿seré salvo? Si yo profeso el Islam, ¿me salvaré de la muerte eterna? ¿Cuál de las religiones que yo pueda abrazar me va a salvar? ¿O cuál de las confesiones? Porque las 3, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, cree en un solo Dios. Es monoteísta. ¿Cuál es la diferencia con el cristianismo, del Islam y del judaísmo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia del cristianismo con el judaísmo y el Islam es en el cambio y transformación que produce aquel hombre y mujer que cree en Cristo. Mientras cuando tú abrazas el judaísmo, tú puedes abrazar, circuncidarte, guardar los sábados, el Shabbat, todo eso, pero tu vida no va a cambiar. Los judíos que profesan el judaísmo son borrachitos. Le gustan el vino, le gusta el cigarro, hablan lisuras. ¿Amén? Entonces, el Islam lo mismo. El Islam cree en un solo Dios, pero no tienen cambio, no tienen transformación en su vida. Entonces, el monoteísmo, Islam y el judaísmo es una religión externa que no cambia internamente.
Porque aquel que cambia internamente es Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces el verdadero cristianismo es de cambio y transformación. Amados, es lo que yo quisiera que todos nosotros conozcamos. No porque tú tengas tu religión vas a llegar al cielo, hermano. No porque eres católico, evangélico, protestante, vas a llegar al cielo. No. O porque profesas el judaísmo, el hebraísmo, o el islam, o el cristianismo, te vas a ir al cielo. No. Para ir al cielo, primero tienes que tener un encuentro personal con Jesucristo. Tienes que tener ese cambio por internamente de tu vida. Dios tiene que cambiarte. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, ha venido a destruir y arruinar al hombre. Amén. Entonces, el judaísmo es una religión que no trae salvación. Es una religión que profesan, guardan el sábado, fiestas judías, se creen el pueblo de Dios, pero no son salvos. Porque la salvación solamente da Jesucristo al aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú abrazas el Islam te va a obligar a matar. Es una religión externa, no es una religión de cambio y transformación. Pero el cristianismo sí tiene una distinción de estas dos religiones. Los verdaderos cristianos primero son cambiados, los hombres, las mujeres, al aceptar a Cristo. Su vida cambia. Si su hogar estaba destruido, el hogar se restaura. Amén. Ese es el verdadero cristianismo. Pero también hemos hablado de que dentro del cristianismo hay dos tipos de cristianos. Cristianos que dicen y profesan el cristianismo, pero nunca han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Entonces, esa es la diferencia del verdadero cristianismo con el Islam y el judaísmo. Tú puedes abrazar el judaísmo, puedes guardar el sábado, puedes guardar las fiestas judías, pero eso no te va a cambiar, amigo. Eso no te cambia. El cristianismo es de cambio y transformación. Jesucristo vino a cambiar a los seres humanos. ¿En qué? Por ejemplo, ¿cómo cambió a Gadareno? Gadareno era un hombre, una amenaza para la sociedad. Era terrible, una amenaza. Violentísimo, terrible, violento. Por eso que las autoridades de Gadara no pudieron arreglar y tenían miedo. Pero cuando Jesucristo cambia, este hombre es transformado. Y Jesús le dice, vaya ahora a tu pueblo donde has sido una amenaza a ese pueblo tuyo. Ahora vaya a testificar qué es lo que hizo contigo Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo contigo Dios? Cuenta, testifica cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ese es el verdadero cristianismo. Amén. Entonces, yo quisiera que todos los amigos que profesan el cristianismo tengan un encuentro personal con Jesucristo. Amados, amén. Esto es lo que yo quería compartir y sentir de parte de Dios. Amén. A través de esta transmisión. Gloria al nombre del Señor. Dios lo bendiga. Un abrazo a la distancia. Esto es Conozca la Verdad. Amén.